Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, para presentarme antes que nada, mi nombre es Sebastián Nuara, soy uno de los asociados al Estudio LESA, junto con Flor Palmieri, somos los dos que estamos participando hoy en día de la charla. Hay una tercera, digamos, persona que también que es partícipe de todo esto, que es Lean Giordani, que hoy en día, bueno, por una cuestión de que él no está abocado a esta área, no está participando, pero siempre participo muy activamente. Bueno, hoy nos toca estar acá en el ciclo de charlas del Polo Tecnológico para comentarles un poquito lo que es la planificación fiscal, la planificación tributaria, que es lo que hoy en día estamos haciendo, es uno de los servicios que brindamos desde el estudio. Así que la verdad que un gusto y muchas gracias a todo el grupo del Polo Tecnológico que nos invita a participar de todo esto, que la verdad para nosotros es muy importante para todo tipo de emprendimientos. Bueno, hoy con Flor, para diagramar un poquito ya lo que es la charla puntualmente, y como bien lo dijimos en el video de publicidad, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es el sistema tributario argentino, cómo está compuesto, los diferentes estamentos que hoy en día están participando, lo cual nos parece muy importante porque, bueno, claramente una incorrecta planificación financiera y fiscal, sobre todo fiscal, quizás nos hace insumir en unos extra costos que no están buenos, sumado a todo lo que sanciones que pueden venirse aparejadas por detrás, y por eso es importante siempre tener algún profesional amigo, algún conocido, algún profesional contratado que les brinde este tipo de servicios para poder, digamos, disminuir los costos a nivel fiscal. Así que, Flor, si querés, comenzamos un poquito con la charla, compartir pantalla, y bueno, ya comenzamos. Muchas gracias por estar conectados. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya Seba me presentó, mi nombre es Florencia. Les agradecemos a todo el Polo Tecnológico por hacernos partícipes de este ciclo de charlas. Y voy a compartirles pantalla para empezar a introducirnos en lo que sería el encuadre fiscal. Bueno, como bien dijimos, esta charla va a ser planificación fiscal y tributaria, ya sea de tu idea de negocio, de un emprendimiento que tengas, o de una pyme que ya esté en funcionamiento, sea cual sea la magnitud. Bueno, para comenzar con lo que les había comentado, el tema del encuadre fiscal, y para comenzar más que nada con el aspecto teórico de la charla, queremos introducirlos con algunas noticias que no son tan alegres, como por ejemplo que en 2020 en toda la Argentina se pagarán 165 tributos distintos, entre nacionales, provinciales y municipales. En 2020 se destaca lo que es la incorporación del impuesto país, que se aplica a la compra de dólares, y también hay tasas municipales relacionadas con este nuevo COVID, que es lo que nos sorprende este año. Bueno, más allá de la relativamente alta cantidad de tributos distintos identificados en las diferentes normativas, la recaudación efectiva se encuentra concentrada en pocos instrumentos de elevada recaudación. Habrán escuchado hablar de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, los aportes a la seguridad social, las contribuciones a la seguridad social que están a cargo de los empleadores, ganancias y el impuesto sobre los ingresos brutos. Estos que nombré suman el 70% de lo que es la recaudación tributaria argentina. Si a su vez a estos impuestos le sumamos los derechos de importación y de exportación, los débitos y créditos bancarios, el impuesto de los combustibles y lo que son las tasas de seguridad e higiene de los distintos municipios, que en nuestra municipalidad de Rosario es lo que se llama DREI, Derecho de Registro de Inspección, tenemos entre estos 11 tributos el 90% de la recaudación. De estos 11 que nombré, 9 son de carácter nacional. Lo que es ingresos brutos está concentrado en el API, que ya vamos a ahondar un poquito, y lo que son las tasas de seguridad e higiene, o el DREI en nuestra municipalidad, son a nivel municipal. Bueno, para dejar un poco toda esta catarata de información de lado, vamos a empezar a desmembrar algunos conceptos. Lo importante es saber qué debe hacerse al momento de iniciar una actividad económica. Si bien las actividades civiles también tienen su encuadre tributario, hoy, como dijo Seba, nos vamos a concentrar en lo que son las actividades con fines de lucro, que dentro de nuestro estudio somos nosotros dos los encargados de este área.
Primero lo que debe hacerse es definirse con exactitud cuál va a ser nuestra actividad económica e imaginarnos en un pantallazo lo que va a ser la magnitud de nuestro negocio. Obviamente si es que todavía no lo tenemos. Si ya tenemos una pyme, estamos empezando nuestro emprendimiento, sobre la marcha vamos a ir ajustando estos parámetros con una revisión periódica. En segundo lugar, tenemos que comenzar con las inscripciones correspondientes en los distintos organismos de recaudación. Algunos ya se los fui nombrando. A nivel nacional se encuentra AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ya me imagino que habrán escuchado. AFIP se divide en lo que es DGI y lo que es la parte de aduana. Después, a nivel provincial, se encuentra el API, que es la Administración Provincial de Impuestos, que lo que recauda es ingresos brutos para las actividades comerciales, ¿no? También recauda patente, inmobiliario. Y después, a nivel municipal, está la ciudad de Rosario, que recauda el derecho de registro e inspección para lo que son las actividades económicas que tienen un local habilitado. Y, bueno, para distintas comunas también puede llamarse tasa de seguridad e higiene. Con respecto a AFIP, que es el estamento, digamos, máximo de nuestro país, si nosotros ejercemos una actividad económica dentro de nuestro territorio, es al primer organismo al que tenemos que acudir. Después hay, digamos, otras posibilidades de uno poder estar en el exterior y tener una actividad en nuestro país, con lo cual también se va a tener que tributar en nuestro país. Pero bueno, supongamos que estamos empezando y que nuestra actividad se va a desarrollar en Argentina y que nosotros somos tributariamente residentes en Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar el quit y la clave fiscal. Esos son como la llave, digamos, al universo impositivo. El quit está relacionado con el quill, porque bueno, son el mismo número, pero en realidad no son la misma cosa. El quit lo otorga AFIP, el quill lo otorga ANSES cuando estamos en relación de dependencia. Si bien es el mismo número y son un algoritmo de nuestro DNI, son dos cosas distintas, aunque parezcan lo mismo. Bueno, después tenemos que decidir, una vez que ingresamos en este universo, decidir si vamos a ser responsables inscriptos o monotributistas. Responsables inscriptos se refiere a el régimen general, es decir, estar inscrito en IVA y en ganancias. A su vez, pagar autónomos, que es la jubilación que el día de mañana nos va a proveer el ANSES. Y si no, hay un camino que es más simple, o por lo menos parece serlo, en una primera instancia, que es el monotributo, régimen simplificado, donde a través de un único pago mensual se concentra el cumplimiento del impuesto de ganancias y de IVA. También en la misma credencial se paga lo que es la jubilación, autónomos, y también, a diferencia del régimen general, nos va a proveer de una obra social. O sea, en el pago total del monotributo va a estar incluido el pago de la obra social. Bueno, esto podemos hablarlo como de forma muy genérica, digamos, que esto va a ser así, porque después hay algunas cuestiones que nos van a hacer dar cuenta de que no siempre es una decisión elegir ser monotributista o elegir ingresar a lo que es el régimen general e inscribirnos en todos los impuestos por separado. Por ejemplo, una persona que importa productos para la venta no puede ser monotributista. Una persona que tiene ventas superiores a 2.600.000 pesos queda excluida del monotributo. También si tiene un local que supera los 200 metros cuadrados, que consume más de 20.000 kilowatts de energía por año, o que vende productos que superan los 29.000 pesos, o que pagan determinado monto de alquiler. Entonces, siempre es bueno comenzar con un monotributo por el hecho de que la presión impositiva no es tanto, y a su vez que no tiene complejidad administrativa, o sea, uno con una simple credencial, todos los meses va y abona. ¿Qué pasa?
este monotributo, si bien comenzó siendo un régimen simplificado, hoy por hoy no lo es tanto. Deben hacerse recategorizaciones cada 6 meses, ver si les corresponde estar en esa categoría. Hoy por hoy AFIP también se fija en los gastos que tienen los monotributistas, con lo cual si estos gastos son más elevados o no tienen relación con la categoría que ustedes tengan de monotributo, lo que van a hacer es ir recategorizándolos. El monotributo se divide en categorías, entonces en base al nivel de facturación anual, uno se va categorizando en esas categorías, valga la redundancia, y llegado el momento en que uno supere todos los parámetros, va a quedar excluido. Entonces, hoy por hoy, AFIP está bastante en alerta con todas estas cuestiones, ver cuáles son nuestros gastos con tarjeta, ver nuestras inversiones, ver también, están registrados los bienes que compramos. Entonces, si bien uno dice, bueno, ser monotributista es bastante simple, empiezo, también hay que tener otros cuidados. Después hay algunas particularidades para, por ejemplo, personas que son profesionales. En nuestro caso, nosotros si bien tenemos un monotributo, no aportamos lo que es la parte de jubilación y la parte de obra social porque lo hacemos a través de nuestras cajas profesionales. Lo mismo sucede en el caso de una persona que quiere ser monotributista y está en relación de dependencia. Como su empleador y ya descuenta de su recibo de sueldo esos conceptos, el de jubilación y el de obra social, no es necesario que la persona lo tribute en el monotributo, por eso va a abonar un importe. Y así como todas estas particularidades, ya sea de lo que es actividad, de lo que es por ahí un poco digamos, la situación en general del contribuyente, es como uno tiene que ir encuadrándose fiscalmente. Así que esto es bien a nivel nacional, lo que les comenté, el régimen general y el régimen simplificado de monotributo, pero a nivel provincial y municipal también hay regímenes generales y regímenes simplificados. Y en general siguen bastante la misma lógica del monotributo. Es decir, parámetros de facturación, parámetros de superficie en el caso de tener un local habilitado, y recategorizaciones en determinados periodos. O sea, si bien yo facturo libremente, cada X cantidad de tiempo tengo que hacer una revisión de toda mi facturación, una revisión de todos mis parámetros, para ver si sigo estando en esa misma categoría y por ende abonando un importe todos los meses, o si tengo que pasar al régimen general. Y los regímenes generales, tanto de la provincia como de la municipalidad, al igual que el nacional, implican que vayamos presentando declaraciones juradas todos los meses, que obviamente son distintas unas de las otras, no es un monto fijo, y van a estar determinadas en base a nuestras ventas. Lo bueno es que hoy por hoy, teniendo esta llave, que es el quit y la clave fiscal, nosotros a través de la página de AFIP podemos hacer todas estas presentaciones y hasta incluso otros trámites vinculados, digamos, hasta inclusive con nuestra vida diaria. Así que bueno, ahí sería, digamos, esa la idea de lo que es encuadre fiscal y los distintos niveles a los que uno debe acudir al iniciar una actividad. Bueno, bien. Bueno, perfecto, Flor, la verdad que muy bien explicado todo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, está genial, esto buenísimo, un montón de información toda junta para procesar, pero bueno, ¿cómo arrancamos con todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos paramos? Y diversas cuestiones que pueden llegar a surgir en base a todo lo que comentó Flor. Bueno, en un primer momento lo que nosotros, por ejemplo, hacemos siempre en el estudio es ver un poquito, dialogando con el emprendedor, con el futuro comerciante o lo que se quiere, qué actividad va a realizar, dónde va a estar parado, si va a tener un local o no va a tener un local, qué actividad va a realizar, qué bienes va a comercializar o qué servicios va a prestar. Y en base a toda esa historia que nos viene a contar el cliente o el comerciante, el emprendedor, el que tiene una idea de negocio, nosotros lo ayudamos a hacer ese encuadre inicial que comentaba Flor. Como verán, tenemos impuestos nacionales,
Tenemos impuestos provinciales y tenemos impuestos municipales o tasas municipales, mejor dicho, como es el derecho de registro de inspección, que si bien uno lo ve más como un impuesto que como una tasa, no deja de ser técnicamente una tasa. Entonces, bien, como verán, todo esto aplica siempre sobre una base en común, que es siempre sobre los ingresos. Estamos hablando de ganancias que van sobre las rentas grabadas, estamos hablando de ingresos brutos que van sobre los ingresos grabados, y estamos hablando de un DREI, que es el derecho de registro de inspección, o la tasa municipal, que también va sobre las ventas grabadas. Claramente estamos todos de acuerdo en que esto lo que hace es impactar pura y exclusivamente en los precios que nosotros estamos poniendo en nuestro emprendimiento. Porque creo que uno de los principios o la idea de un negocio es, obviamente, poder obtener un rédito y con ese rédito poder vivir, al menos. Quizás obtener algún beneficio posterior que nos permita pasar mejor estos años de vida. Entonces ahí es donde por ahí quizás es importante planificar fiscalmente. ¿Por qué digo esto? Como bien sabemos, a nivel industria, a nivel comercio, a nivel marketing, a nivel agropecuario inclusive, cada una de estas áreas, logística, digamos, community management y demás cuestiones, siempre las abocamos a un profesional que es, digamos, el entendido en el tema, para que él, de acuerdo a sus conocimientos, pueda adecuar y o generar una mayor rentabilidad, o tener un mejor rinde en el suelo, o mejorar máquinas para que no consuman tanto y ese costo poder tomarlo para aplicar en otras cuestiones, o un ingeniero en higiene y seguridad, licenciado en higiene y seguridad, perdón, que nos permita ver y a reducir al máximo nuestro riesgo a los empleados para que ellos no se lesionen. Entonces, todo esto que yo les estoy comentando básicamente es lo que llamamos planificación. Digamos, un conjunto de medidas, un conjunto de herramientas, una estrategia si se quiere, ¿para qué? Para poder lograr o una disminución en costos, o unas disminuciones de riesgos a nivel empresa, o un aumento de ventas, o un mayor conocimiento del negocio, o un posicionamiento del negocio. Entonces, también nosotros pensamos, y dado todo lo que comentó Flor, los grandes impactos tributarios que hoy en día tienen en un negocio los impuestos, creemos que la planificación fiscal es fundamental para todo emprendimiento. Lo que pasa es que quizás muchas veces el común de la gente tiene un concepto erróneo de lo que es planificación fiscal. Generalmente uno piensa que la planificación fiscal es hacer maniobras, si se quiere, o tomar atajos, o hacer ciertas cuestiones que estén por fuera de la ley para evadir las obligaciones. Y la realidad es que la planificación fiscal no es eso claramente. Lo que uno busca con la planificación fiscal es, digamos, alienar o juntar un poquito y mezclar lo que es la logística, la parte comercial, la parte financiera, la parte de, digamos, de relaciones con proveedores y demás cuestiones prediseñadas para que esto en futuro nos cause un menor impacto impositivo. Después vamos a ver un par de ejemplos y un par de tips de cuestiones que hay que tener siempre en cuenta a la hora de hacer esto. Entonces, como vimos, la misma forma parte de digamos, una rama mucho más relacionada con el apoyo a la gestión, no solamente en el presente, sino también en el mediano y en el largo plazo, lo cual permite que sea una herramienta muy poderosa que tiene claramente como finalidad disminuir de manera legal, siempre recalcando de manera legal, el efecto financiero o económico de la carga tributaria. No nos olvidemos de que hoy en día, y creo que hace varios años ya, por no decir toda la historia de la Argentina, vivimos en un contexto de continua inflación, inflaciones que están llegando a los 50 puntos y demás cuestiones. Entonces, si un tributo, en vez de pagarlo hoy, lo pagamos el año, ya estamos, digamos, obteniendo un beneficio. Entonces, antes de empezar a avanzar bien con lo que es la planificación, cómo realizarla, qué tips hay que tener en cuenta, cómo hacer los encuadres y demás cuestiones, hay dos cosas puntuales que hay que marcar. Primero, que ya más o menos lo comenté antes, es la legalidad de todos los caminos de acción realizados, lo cual implica conocer acabada y profundamente toda la normativa legal, interpretar todas las posibilidades y ver los posibles huecos, baches o grises que deja la ley para poder accionar sobre ellos y poder lograr una disminución de los costos. Y por otro lado, que la posibilidad de disminuir el efecto económico que hoy en día tienen estos impuestos no quiere decir que vayamos a pagar menos de lo que realmente corresponda, sino pagamos lo que corresponde, ni nada más que eso, y además lo que buscamos es trasladar o distribuir los momentos de pago de acá a un futuro, por esto mismo que les estuve comentando antes.
Hoy en día la inflación juega un papel fundamental en toda la planificación fiscal quizás, y en estos contextos de amplia inflación y de previsualización de quizás algún golpe inflacionario más, mientras más dilatemos los impuestos, vamos a tener un mayor beneficio, obviamente, a nivel financiero. Entonces, más o menos cerrando lo que es esta parte de la introducción a lo que es la planificación fiscal, hay que marcar una gran diferencia en lo que es evasión y lo que es ilusión. Son dos conceptos similares que quizás muchas veces uno los toma como sinónimos, pero no lo son. La elusión fiscal es la actuación del contribuyente sin vulnerar ningún precepto legal del territorio en el que se realiza el hecho imponible y sin incurrir en fraude de ley. Permite al contribuyente minimizar o diferir su carga tributaria. Esto traído, digamos, a tierra para que podamos entenderlo todo, porque está bastante técnica el vocabulario de la definición, lo que quiere decir es, dentro del marco legal, yo me encuadro por este hecho imponible, llámese venta de lo que fuere, y pago lo que tenga que pagar, pero siempre buscando al mínimo o diferir, como bien decíamos antes, la carga tributaria. Un ejemplo, por ejemplo, se me viene a la mente, que lo iba a tomar más adelante, pero ya que está lo tomamos ahora, es una empresa, por ejemplo, que vende productos, una industria que vende productos acá en Argentina, en Santa Fe puntualmente, y vende productos en Córdoba, por ejemplo. Por las leyes, tiene que estar inscripto en un convenio multilateral que se llama, que es pagar ingresos brutos en cada una de las provincias en donde les corresponda. En Santa Fe, por el simple hecho de ser industria y estar habilitada como tal, tiene una exención, por lo cual no paga ningún tipo de impuesto a nivel provincial, porque gestionó su régimen de promoción y lo tiene al día. Pero en Córdoba, al no ser una industria, digamos, que esté radicada en Córdoba, tiene que pagar un impuesto. Entonces, en teoría, si nosotros ponemos el bien a disposición del cliente, lo que hacemos es pagar el impuesto en Córdoba, que sería una alícuota del 4%, por ejemplo. Digo un número porque no sé bien en qué alícuota general está hoy en día en ingresos brutos. Y por el otro lado acá, todo lo que vendamos acá está al cero. Pero en la ley de convenio multilateral, por ejemplo, dice que si nosotros ponemos el bien a disposición del cliente en el lugar, digamos en la sede, se considera venta en Santa Fe. Por lo tanto, estaría grabada una alícuota del 0% porque está exento, con lo cual no pagaría tributos. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, una salida para bajar un poco la carga tributaria? Decir, bueno, que el cliente se haga cargo, quizás yo bajo el precio un poquito para sacar ese gasto del flete que tengo hasta Córdoba, y que el cliente se haga cargo del flete desde Córdoba hasta allá, con lo cual la tradición del hecho o la venta real se produce en Santa Fe, y con esta parte estamos ahorrando un 4% de cada una de las ventas que realicemos en Córdoba, porque estamos vendiendo a nivel exento. Entonces, a eso es lo que se va con la ilusión, o sea, buscar de manera legal las maneras de buscar reducir, digamos, o diferir la carga tributaria. La evasión es algo totalmente distinto, que es la actuación del contribuyente sabiendo de evitar o eliminar el pago del tributo, vulnerando obviamente la legislación fiscal, o sea, vas en contra de la ley básicamente. Entonces, todo eso conlleva que si te detectan, te pueden hacer retroactivo todos los impuestos, te pueden dar de alta, tenés multas por falta de presentación y un montón de cosas que acarrean a que sea un dolor de cabeza mucho más grande que si prácticamente que si no hayamos hecho nada. Así que bueno, eso es para dar un poquito al inicio a la planificación fiscal. Así que Flor, si querés empezamos a explicar un poquito lo que es, o lo que nosotros siempre vemos a nivel planificación fiscal. Más que nada, en un principio cuando arranca la actividad y después cuando ya esté la actividad en obra, digamos. Bueno, como bien Seba le decía, nosotros identificamos dos momentos de la planificación fiscal que para nosotros son importantes porque es básicamente la vida de la empresa, del emprendimiento. Esto también se aplica para las personas que son profesionales. Una a veces tal vez dice, no, pero bueno, yo no tengo una empresa y soy un profesional. Y bueno, pero nosotros también somos nuestra empresa. No siempre una empresa es una organización que compra y vende productos. Hoy por hoy son muy importantes también las que venden servicios y bueno, los profesionales también estamos ahí encuadrados. Así que bueno, para retomar y volver un poco al eje. Entonces, al momento de la constitución, ¿cómo hacemos la planificación fiscal? Bueno, es muy importante, algunas cositas que yo nombré al principio, el tipo de sociedad que vamos a elegir. Cuando hablamos de tipo de sociedad, tenemos las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, lo que antes eran las sociedades de hecho,
que no tienen, o sea, son sociedades constituidas de forma irregular. También si vamos a decidir ser, no ser sociedades, o sea, y ser empresas unipersonales, tenemos que saber todos los riesgos y los beneficios que cada tipo societario tiene, para de esta forma anticiparnos a cualquier imprevisto que pueda surgir en el futuro, digamos. Con respecto a lo que es la planificación fiscal, puede haber dos negocios con la misma actividad y con características similares que estén organizadas fiscalmente en el pago de los impuestos de forma distinta. Y esto se debe justamente a la planificación fiscal y algo muy importante que Seba les estuvo comentando, que es el diferimiento de los impuestos. En realidad el diferimiento de la carga impositiva, por ejemplo, uno puede tener un bien de uso y decidir, hay un concepto que se llama amortización, donde uno va reconociendo el gasto a medida que ese bien de uso se va utilizando, digamos, para llegar a consumirlo. Entonces, depende el método de amortización que se utilice, uno puede estar definiendo impuestos, porque reconoce más gasto o menos gasto. Esa es una opción. Después también lo que tiene que ver con la parte societaria, digamos. Uno puede decir, bueno, yo me voy a constituir como una sociedad irregular. Bueno, pero si son socios distintos, hay que ver el día de mañana, ante cualquier conflicto con un empleado, por ejemplo, si somos responsables de forma ilimitada o si conviene hacer una sociedad de responsabilidad limitada donde solamente esté afectado, digamos, a cualquier inconveniente el capital de esa sociedad, y esta persona que que está en conflicto con nosotros no pueda venir también sobre nuestro patrimonio personal. Son distintas cuestiones, digamos, que a veces inclusive traspasan lo que es lo fiscal y lo tributario, sino que es una visión un poco más amplia de el sujeto en sí al que le vamos a estar dando nueva vida, digamos. Una sociedad es una persona totalmente distinta a nosotros, como personas humanas. Después, otra cuestión importante al momento de la constitución es definir bien y tener bien en claro la actividad. Y en base a esto lo vamos a relacionar con lo que son las inscripciones. Por ejemplo, se me ocurre. Y también lo podemos relacionar con los contratos que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros tenemos una heladería. El convenio de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, prevé que se hagan contratos por temporada. Entonces eso es bueno saberlo, porque nosotros solamente durante la temporada de verano vamos a poder emplear a determinada cantidad de personal, que es cuando obviamente tenemos la actividad más fuerte. Y después, esas personas, si bien siguen estando en relación de dependencia con nuestra empresa, no nos van a generar ningún costo. Entonces, estas cosas hay que ir conociéndolas, porque tal vez uno dice, bueno, anoto a 5 empleados, y tal vez los 5 empleados no necesitan estar todo el año trabajando para nosotros. Entonces, esas son cuestiones a considerar. Después, por otro lado, puede ocurrir que yo exporte un servicio al exterior. Entonces, analizar si por mi actividad yo no estoy exento en IVA, por ejemplo. Porque tal vez uno dice, bueno, como recién empiezo, me inscribo en un monotributo. Bueno, pero si tal vez estás exento en IVA, te conviene acceder a ese régimen general, que es ilimitado, que no tenés ningún parámetro, y tal vez no abonás mucho más que un monotributo de una categoría alta, por ejemplo. Entonces son cuestiones que entre el análisis de la actividad y las inscripciones me van a ir, digamos, determinando o encaminando en todo lo que es este recorrido tributario, por así decirlo. Después, otra cuestión son los proveedores. Muchas veces los proveedores o la situación tributaria del proveedor también nos limita a nosotros, porque la informalidad o la inconducta tributaria de un proveedor puede traer significativos costos que no estén previstos para nosotros. Por ejemplo, si yo estoy inscrito en IVA,
tengo la posibilidad de hacer mis compras a responsables inscriptos en IVA para poder deducirme esa compra de mi declaración jurada. Un concepto bastante básico el que di recién. En realidad lo que yo puedo hacer es tomar el IVA de mi compra para restarlo del IVA de mis ventas. Si yo le estoy comprando a una persona que no está inscrita o a un monotributista, esa descarga no la puedo hacer, por ejemplo. Después, bueno, hay distintas cuestiones que, por ejemplo, si un proveedor también es informal, o sea que no está inscrito en ningún impuesto, no me entrega ninguna factura, no puedo deducirlo de lo que es el impuesto a las ganancias. Entonces son cuestiones que hay que ir también viéndolas y al momento de elegir los proveedores tener esto en cuenta. Y después, por último, está lo que es el cierre de ejercicio. Bueno, la persona humana tiene el cierre de ejercicio igual que el año calendario, o sea, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero las sociedades legalmente inscritas pueden elegir su fecha de cierre de ejercicio y esto se deja plasmado en el contrato. Entonces, desde la fecha de cierre de ejercicio, uno tiene 4 meses para confeccionar su balance, presentarlo en las entidades bancarias y en los demás organismos que se lo soliciten. Entonces, volviendo por ejemplo al ejemplo de la heladería, yo no voy a elegir un cierre de ejercicio comercial que sea, por decirles, no sé, en septiembre o en octubre, porque durante los 4 meses posteriores, que son mi temporada alta, voy a tener que estar abocado, o cierta parte mía administrativa va a tener que estar abocada al cierre del ejercicio, y es justamente cuando yo tengo la mayor actividad económica, digamos. Entonces, esas son cosas que hay que ir previéndolas, en realidad preverlas al momento de la constitución, porque eso va a ser lo que nos va a determinar ciertos ejes para continuar después con la actividad económica. Bueno, ahí estaba mirando que María no estaba escuchando bien. No sé si ahí nos escuchan mejor. Háganos una manito de última por el YouTube y seguimos. Así pueden escuchar todo lo que estamos diciendo. Bueno, no sé si está escuchando bien, pero bueno, vamos a seguir. Cualquier cosa nos avisan. Bueno, como bien comentaba Flor, hay un montón de cuestiones ahí a ver al momento de la constitución de una sociedad o al momento de la constitución de uno como persona física, que hay que tener en cuenta, más que nada, obviamente, la magnitud del negocio que vamos a realizar y qué manejo de dinero vamos a tener, por una cuestión de que eso nos puede implicar después en lo que es las responsabilidades. Así que siempre hay que tener en cuenta eso. Y bueno, una vez que ya decidimos tipo societario, definimos qué fecha de cierre de ejercicio vamos a tener, o bueno, somos una persona física el 31 de diciembre porque es el año calendario, analizamos toda la cuestión con qué proveedores nos vamos a relacionar, con quiénes no, quiénes nos convienen y demás cuestiones. Comenzamos con el giro del negocio. Y bueno, obviamente cuando uno arranca, los primeros meses son un poco duros o difíciles, más que nada por una cuestión de que uno no está acostumbrado al giro, o quizás muchas veces un montón de cosas, de situaciones que se imaginó, después terminan siendo totalmente distintas a lo que en realidad se veía, o mínimamente se tiene que reacomodar. Entonces, en eso es, digamos, donde tenemos que plantarnos y ver dónde están las posibilidades de mejora. Entonces, como puntapié inicial, hay que analizar, obviamente, el impacto de los costos fiscales en los precios. Nosotros sabemos que para poner el precio siempre tenemos 3 o 4 productos o materias primas, o mano de obra, o logística, o lo que fuere, que son nuestros gastos base, digamos. Obviamente que el costo fiscal nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque eso después es lo que futuro trasladaríamos a que pague el consumidor, y aparte para una cuestión de no quedar desfasados en precio. Siempre está bueno también, obviamente, ya y hablando más del precio y yéndonos un poquito de lo que es la parte fiscal, analizar un poco cómo está el mercado y ver cómo están los precios alrededor nuestro para ver si nosotros somos realmente competitivos con el precio que estamos queriendo vender el producto. Pero eso va al margen. Entonces, como bien habíamos mencionado ya anteriormente,
si uno no administra de manera correctamente los impuestos, le podría generar un tal impacto negativo que al trasladarlos a los precios, uno va a quedar fuera del mercado o con un precio muy poco competitivo al que realmente pretendía. Entonces, hoy, como creo que estuvimos hablando un poquito en toda la charla con Flor, un costo impositivo mal administrado es quizás una variable tan importante que nos termina sacando del mercado. Y muchas veces, como bien decía Flor, no es una cuestión de pagar mucho impuesto, sino acomodarse realmente a lo que uno se tenía que encuadrar. Por ejemplo, yo voy a arrancar, muchas veces nos ha pasado de que viene una persona con una idea fantástica de negocio, que es genial, y bueno, no, por la idea que yo tengo, no, nosotros tenemos que ser responsables en cripto, queremos armar una sociedad. Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos es bajarlo un poquito y decirle, no, espera, vamos a arrancar a poco, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo funciona, porque muchas veces uno tiene una idea fantástica de negocios, pero hay tantas cuestiones y tanto entorno que está participando que quizás uno no lo prevé y termina saliendo, como quien dice, el tiro por la culata y terminamos fuera de competencia, y es mucho más difícil tirarse para atrás cuando uno tiene una envergadura un poco grande que cuando recién uno arranca con un monotributo que simplemente haciendo una gestión ya consigue la baja del monotributo y ya se olvidó de todos los problemas. En cambio, un responsable en cripto tiene que presentar igualmente el anual, presentar las mensuales y un montón de cuestiones que obviamente van a ser un extra costos para el emprendedor, un laburo adicional para el estudio que le esté llevando a cabo toda esta gestión. Y aparte, no solamente a nivel tributario, sino también a nivel honorarios del profesional, que van a tener que abonar. Y la verdad que no está bueno eso. Nosotros, por lo menos en el estudio, lo que siempre buscamos es el acompañamiento continuo del emprendimiento para que no pasen estas cosas. Entonces, por ahí a nosotros nos puede llegar a significar una carga menos de trabajo, por un lado, y un honorario menor, pero si el emprendimiento crece, para nosotros es mucho más redituable y mucho más, digamos, nos ponen más contentos aparte. Es como que uno valora el trabajo del emprendedor. Después el punto número 2, que habla un poquito sobre los regímenes de promoción. ¿Qué son los regímenes de promoción? Ustedes dirán. Bueno, los regímenes de promoción son básicamente leyes que van sacando los diferentes gobiernos, que lo que buscan es apoyar a ciertos sectores de la economía para atraer inversiones, para que las personas que estén hoy en día habitando en la Argentina, por ejemplo, se decidan volcar a esa rama y no a otra rama. Y entonces generalmente lo que van atrás de todos estos regímenes de promoción no es solamente la inclusión en un listado que dice vos sos tal cosa, sino que también lo que busca es un incentivo impositivo para decir, bueno, con este incentivo yo puedo lograr una rentabilidad mayor en mi negocio. Ejemplos de esto, y les puedo marcar dos puntualmente, hay uno a nivel nacional y uno a nivel provincial, pero existen más regímenes y hay que analizar, obviamente, como siempre, cada uno de los emprendimientos en su conjunto para ver si podemos adherir o no. A nivel nacional tenemos lo que es la ley de la industria del conocimiento, que seguramente lo conocerán, o quizás no, que básicamente lo que busca la ley esta es buscar empresas dentro de las ramas del conocimiento, como ser biotecnología, servicios de comunicación, desarrollo de software y un montón de cosas, y lo que hace básicamente es de otorgarle beneficios impositivos en los costos laborales, en ganancias, bonos de crédito fiscal para IVA, que crédito fiscal, como bien dijo Flor antes, lo tomamos para descontar después de las ventas nuestras que hacemos. Entonces son muy atractivos en este sentido. Obviamente que el proceso para incorporarnos dentro de esta ley no es sencillo, se requiere ir armando, hacer algún tipo de inversión, capacitar al personal, hay ciertas obligaciones que uno tiene, pero si después lo analiza a nivel costo impositivo, terminan siendo menores. Por eso siempre, previo a incluirnos también en cualquier tipo de leyes, lo que uno siempre analiza es qué impacto impositivo va a tener la adhesión y qué impacto impositivo estamos teniendo hoy en día, conllevado a todos esos gastos extras que tenemos que incurrir, por ejemplo, capacitaciones del personal si no las hemos realizado, o inversiones en I+D, o en otras cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos claros de esta ley del conocimiento es comúnmente hoy en día, por este año fiscal, las empresas, sociedades pagan ganancias de un 30%. O sea, nosotros agarramos todas las ventas, les sacamos todos los gastos, y a eso lo multiplicamos por el 0,30 y va al Estado, digamos, básicamente, al Estado Nacional. Con esta adhesión a esta ley de las empresas de conocimiento, van a venir una alícuota reducida del 15%. O sea, estamos hablando de la mitad del impuesto, lo cual es muy llamativo y muy atrayente para cualquier tipo de este tipo de empresas. Eso es a nivel nacional, digamos.
A nivel provincial tenemos lo que es la Ley de Promoción de Industria de Santa Fe, que habría que analizar bien qué se considera industria, porque hay ciertas ramas que parece que no son industrias, pero en realidad sí lo son. Y lo que se busca es básicamente que aquellas empresas industriales que son consideradas industrias, que estén radicadas o que vayan a radicarse en Santa Fe, solicitan el 100% de la exención de los impuestos provinciales que establece el régimen. Bueno, ¿cuáles son estos impuestos? El primero de todos es el ingresos brutos. Ya les había comentado a Flor en un principio que el ingreso bruto era uno de los de mayor recaudación a nivel nacional. O sea, ya estamos hablando de un impuesto re grande. Después, los aportes patronales de la ley 5110, que es un aporte que se realiza específicamente para ciertos casos, impuestos inmobiliarios, tasas retributivas de servicio, impuestos de sellos y patentes únicas sobre vehículos que estén afectados en la actividad, que estén inscritos obviamente en la provincia de Santa Fe. Entonces, de esa manera desgravamos prácticamente todo lo relacionado con impuestos a nivel santafesino, y no solamente eso, sino que una vez concedido este régimen de promoción industrial, el plazo de estos beneficios son de 10 años, o sea, desde el 2010 hasta 2030 vamos a estar dentro de este régimen y nos olvidamos de pagar impuestos de esta índole. Entonces, está bueno siempre estar al día con este tema de leyes y quizás en futuro se hagan más, o se vayan estas y aparezcan nuevas, todo depende de una cuestión política a nivel, digamos, gubernamental y de qué pretende cada uno de los sectores. Tercer punto, presentaciones en términos de todas las obligaciones fiscales. ¿Qué hablamos de esto? Obviamente uno sabe que tiene que presentar y que si no incurre en una multa y que si no paga las cosas en términos van con intereses y demás cuestiones. Pero hay ciertas cosas o ciertas presentaciones que no implican quizás una erogación de fondos, pero sí nos traba después a la operatividad de la empresa. Por ejemplo, si tenemos una sociedad y presentamos ganancias todos los años, o IVA, por ejemplo, un IVA exento, una persona que no tiene que pagar IVA, solamente informa lo que factura para después presentar declaraciones de ganancias. Esta persona no presenta sus declaraciones de IVA exento durante 24 meses consecutivos. ¿Qué pasa? Se le da de baja automáticamente la CUIT. Todo esto, no puede facturar, no puede recibir facturas, no puede prácticamente hacer ningún tipo de transacción. Entonces, por eso es importante de que a pesar de que no genere una carga tributaria, a pesar de que no se paguen estos impuestos, estén al día con las cargas fiscales, porque si no, pueden pasar estas cosas. A nivel del agro, y quizás no hace falta que lo conozcan, hay un sistema de información simplificado agrícola, que es el famoso SISA. Lo que se hace es presentar y decir cuáles fueron tus utilidades en granos, qué stock de granos estás teniendo, y diversas cuestiones. ¿Y qué pasa si no lo presentás? No podés elaborar, por ejemplo, cartas de porte, o no podés enviar tus cereales a los acopios. Entonces, de esa manera, te trabó toda la operativa de la empresa, porque no podés hacer lo que realmente viene a hacer la empresa, que es mover producto y de esa manera obtener un rédito. Después, el análisis de financiación. Muchas veces uno ve que los bancos sacan tasas subsidiadas o que tienen tasas muy altas, que los proveedores tienen algún tipo de tasa por mora o por lo que fuera, o quizás un interés implícito adentro del producto cuando te inflan un poco más el precio porque vas a pagarlo más largo, o lo que fuere. Entonces muchas veces también ahí podemos llegar a jugar con los regímenes de financiación que tiene el Estado hoy en día, inclusive hasta si tenemos deudas muy grandes con moratoria, para ver si podemos apalancarnos más con el Estado que con los proveedores o con los bancos, y jugar con las tasas para ver de qué manera, o qué nos conviene más, si conviene sacar un préstamo en el banco a una tasa del 24%, o endeudarnos con el Estado a una tasa del 3% mensual, y esas cosas también están buenas armarlas o diseñarlas para ver si realmente nos conviene ir para un lado o ir para el otro. Lógicamente esto siempre es importante, y es llevando, aunque sea no algo muy técnico, sino un mínimo presupuesto económico y financiero, digamos. Venta, a nivel económico, cuánto vendí en el mes, cuánto me costó todo fabricar ese producto o comprar ese producto, cuánto tuve de gasto de acá, cuánto tuve de esto de allá. Eso por un lado es económico. Después está lo financiero, que es decir, bueno, todo esto que yo cobré, que yo vendí, ¿a qué plazo lo voy a cobrar? ¿Lo cobro en el instante o lo cobro a 30 días? ¿Cómo le pago al proveedor? ¿Le pago al instante, le pago a 30, le pago a 60? Entonces, de esa manera uno ya se empieza a armar como una proyección de lo que le va a venir en meses futuros, y de esa manera también acomodarse. Otro análisis de financiación que se me ocurre en el momento es, por ejemplo, para aquellos que tienen IVA. Aquellos que tienen IVA, que estén adheridos a lo que es el PYME, tienen la opción de obtener el IVA trimestral. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué me cambia? ¿Pagarlo ahora o pagarlo en 3 meses? Es muchísimo lo que te cambia.
en un contexto inflacionario, como siempre hablamos, en una posibilidad de financiación, en una posibilidad de inversión de ese dinero, supónganse algo sencillo. Cobran ese IVA, no lo van a pagar, obviamente. Por ejemplo, cerramos liquidaciones de julio, presentamos en agosto, tendríamos que pagar en agosto. No lo vamos a pagar en agosto, lo vamos a pagar dentro de 3 meses. Si yo tengo un buen manejo financiero en el emprendimiento, esa plata directamente puede ir a un fondo común de inversión, a un plazo fijo, a lo que fuere. Y de acá a 3 meses, genero un rédito, saco esa plata, pago el impuesto y la diferencia me la quedé. Entonces, bien, cómo juega tanto el impuesto como el diferimiento del impuesto para lograr un ingreso extra en el negocio, inclusive, que no está relacionado principalmente con su empresa. Pero guarda que en estos casos de los IVA trimestrales, nosotros siempre se los proponemos a aquellas empresas que son financieramente correctas, como así decirlo, porque tenés que tener una buena salud financiera y tener que estar muy aceitado financieramente para poder hacer estas cosas. Y por último, y con esto ya terminamos, y bueno, abrimos a consultas y vamos a ver en qué los podemos ayudar, es la parte de compensaciones y pagos a cuenta. Compensaciones y pagos a cuenta son dos cosas distintas. Pagos a cuenta son cuestiones que estamos pagando por un lado, que nos pueden significar una menor erogación de fondos en otro impuesto. Y los regímenes de compensaciones hay que entender que son regímenes que te permiten, con el pago en exceso en un impuesto, por ejemplo, te retuvieron mucho de IVA y te dio un saldo a favor, poder pagar otro tipo de impuestos, como ser contribuciones patronales, o ganancias, o anticipos de ganancias, que también se van pagando por anticipado. Otra cuestión, son los pagos a cuenta. El pago a cuenta más normal que hoy en día se está viendo es cuando uno tiene empleados y paga aportes y contribuciones, hay un porcentual de esos aportes y contribuciones que paga, que lo puede tomar como crédito fiscal para el IVA, por ejemplo. Y otro, también muy importante, y vale la pena destacarlo, es el famoso impuesto al cheque que comentaba Flor, que es un impuesto también muy alto, y que si nosotros estamos con certificado PYME vigente, que es un certificado que se tramita vía online bajo la esfera de la Secretaría de Producción, lo que uno obtiene a partir de eso es el 100% de la compensación de ese impuesto al débito y al crédito contra pago a cuenta de ganancias. Por ejemplo, tuvimos un gasto de impuesto al débito y al crédito de 100.000 pesos en el año, y tenemos un impuesto a pagar de ganancia de 150, terminamos pagando 50 porque ese impuesto al débito y al crédito nos permite compensar contra esto, siempre y cuando tengamos el certificado vigente durante todo el año. Si por alguna cuestión se pierde en alguno de los meses, obviamente tenemos esos meses que solamente tomar el 33%, que es lo que nos permite la ley de ganancias. Así que bueno, como para ya ir cerrando y abrir un poquito el espacio a consultas, como hemos visto, en 50 minutos, 45 minutos medio furiosos, los llenamos de información para que puedan, digamos, empezar a ver cómo idear el negocio. Obviamente, nosotros siempre recomendamos, por estar por ahí un poquito más abocados a la profesión de las ciencias económicas, es asesorarse con un contador que esté matriculado, con un administrador que esté matriculado, más que nada porque son personas que están en continua actividad, que están capacitándose y están a la vanguardia de estas cosas. Entonces, estaría bueno que siempre se basen en alguno de ellos. Así que bueno, agradecerles por habernos aguantado durante 45 o 50 minutos junto con Flor. Abrimos el espacio de consultas y bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, voy a dejar acá también nuestro Instagram y las gracias, como dijo Seba. Y bueno, cualquier consulta que nos estén haciendo, así podemos ir respondiendo. Bueno, ahí María había puesto que la ley 5110 le interesaba, así que si querés nos podemos después contactar por privado y hablar un poquito a ver qué querías ver puntualmente de eso, o si querías ahondar un poquito más en la información. Bueno, si no hay más dudas, dale, perfecto, María, perfecto. Bueno, Sebastián ahí pregunta si con respecto a la activación de la economía en nivel país van a surgir nuevos regímenes de promoción. Mirá, por ahora, o al menos lo que nosotros tenemos entendido, no hay muchos regímenes de promoción en vista, sobre todo por esta cuestión de pandemia.
y por sobre todas las cosas porque el Estado, por ejemplo, a nivel nacional está haciendo mucha erogación para poder mantener las empresas que hoy en día están funcionando con los salarios complementarios que se le están derogando a los empleados, con beneficios y otras cuestiones. Así que yo por el corto plazo no preveo que vaya a haber otro régimen de promoción, por lo menos por el momento. Pero viste, esto nunca es muy cambiante y más en este contexto. Así que Además, quizás yo creo que por ahí los regímenes de promoción más, digamos, se centran más en lo que, por ejemplo, digamos, el país tiene decidido producir, por ejemplo. No sé, queremos dar beneficios a la industria textil, a la industria del calzado, o sea, en un momento se había hecho todo un plan de activación de determinadas industrias, y por ahí va, es un concepto más a largo plazo de cómo programar lo que van a ser las inversiones inclusive y lo que va a ser la productividad del país. No creo, como dijo Seba, que por el contexto de pandemia vayan a sacar algún régimen de promoción. Sí, más bien lo que es subsidio, como hasta ahora, para ayudar. Bueno, por otro lado ahí María nos comentaba si había modernización de impuestos. Bueno, últimamente los cambios que se están dando a nivel AFIP, a nivel API si se quiere, también a nivel Santa Fe, digamos, están siendo bastante intensos. Hoy en día, si bien no hay lo que se llama una modernización de impuestos, sí hay cambios continuos y cruces de información. La verdad que cada vez nos asombran más los cruces de información que están haciendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante, digamos, basarse en eso, en esa información que ellos nos emiten. Están buscando continuamente modernizar los impuestos, buscarlos automatizar, pero al menos nuestra visión al corto plazo es que va a ser complicado por una cuestión de que hay un enmarañado tan grande de leyes que se mezclan entre sí, que se mencionan entre ellas, que hasta que no se arme un cuerpo, digamos, homogéneo en la legislación, va a ser muy complicado. Como bien decía Flor, arrancamos con un monotributo en el cual teníamos 3 conceptos que cualquiera podía adherir, que vos veías la facturación y chao, y empezamos. Que si sos tal actividad vas para tal lado, que si sos lo otro vas para allá, que esta persona, por ser esta cuestión en particular, tiene este concepto que no lo paga y si es jubilado es otra cosa. Entonces, como que todo eso son todas vallas que van pasando a nivel del camino que no te permiten poder, digamos, enfocarte en la modernización del tributo. Sí, en realidad muchas veces lo que pasa es que hay parche sobre parche. Entonces, por ejemplo, se determina una cosa y después medio que se quiere volver para atrás, entonces se emparcha. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del impuesto celular. El impuesto celular fue un impuesto que salió el año pasado para las personas que tenían plazos fijos, por ejemplo, plazos fijos en pesos, en dólares. Bueno, ya ese impuesto, o sea, es como un desprendimiento de lo que es ganancias primero, porque en la segunda categoría del impuesto a las ganancias, eso ya tendría que estar incluido. A su vez, después, este año lo que dijeron fue que las personas van a pagar solamente si tienen un plazo fijo en inversiones indexadas, por ejemplo, si están en moneda extranjera o en UVA. Pero si vos tenés un plazo fijo en pesos, no pagás. Entonces, muchas veces lo que surge son parches y no la modernización de fondo de los impuestos. De hecho, hay impuestos que fueron, digamos, emitidos de forma accidental, por ejemplo, el impuesto al cheque, y fíjense que no sé, hace 20 años más o menos que todavía sigue estando. Hoy por hoy también está el impuesto país, o sea, son más bien parches. Bien, después, si querés, Flor, así nos tomamos un poquito en las contestaciones. Anabela Mori nos comenta, ¿es conveniente para los pequeños contribuyentes, y puntualmente ella indica monotributistas categoría C, adherirse a la nueva moratoria 2020 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva para regularizar su deuda? En realidad, siempre Que uno pueda adherirse a una moratoria, hay que hacerlo porque la realidad es que hoy por hoy la moratoria beneficia al contribuyente comparado con lo que tendrías que pagar en el caso de que no estuviese. Entonces, siempre que hay una moratoria, es bueno acceder a
abonarlo. Por más de que tenga los intereses de financiación y demás, en general son tasas más accesibles. Y bueno, y de paso tenés este tema de que podés regularizar el impuesto. Recuerden que en el caso del monotributo, si uno tiene 10 meses consecutivos impagos, te da de baja. Entonces, para volver a reactivarlo, tenés que ponerlo al día. Entonces, bueno, por ejemplo, para ese caso es una buena opción. Y en el caso de que tengas deuda, es bueno siempre acceder a las moratorias. Claro, tal cual, como dice Flor. Aparte también hay que tener una cuestión en particular muy en cuenta, que la diferencia entre moratoria y plan de pagos. El plan de pagos lo único que te hace es financiar una deuda, decir, bueno, tu impuesto era de tanta plata, financiamos, chau. Moratoria viene con condonación de intereses generalmente. Generalmente no, es la diferencia con el plan de pagos. Entonces, las moratorias por lo generalmente hasta cierta fecha te marcan que no te van a correr intereses si vos adherís a la moratoria. Con lo cual ya, si tenés una deuda de hace 3 o 4 años, el interés va a ser 0 pesos y vas a pagar solamente sobre capital. Y encima, si después de todo eso diferís, mejor todavía, porque tenemos, como siempre hablamos, la inflación, el concepto inflacionario que hoy tenemos, te permite licuar aún más la deuda y más sobre capital. Así que siempre toda moratoria que viene es bienvenida para todos los contribuyentes, porque es importantísimo para poder regularizar, por un lado, y por el otro, para poder pagar menos plata para poder estar al día. María, bueno, sí, con respecto a las actividades nuevas que comentabas, sí, a nivel provincial, por ejemplo, lo que se hace todos los años es abrir un nuevo código fiscal en el cual están las nuevas actividades y se van adecuando a cada una de sus tasas o a cada uno de los regímenes o a lo que fuere. En ese sentido sale todos los años y AFIP, a través del nomenclador de actividades, está actualizando permanentemente las actividades. Lo que sí no te puedo asegurar es que a ellas las vayan a buscar beneficiar o algo por el estilo. Hay ciertas actividades que son más rápidas que los impuestos muchas veces, como por ejemplo lo que es Rappi y todo el e-commerce y demás cuestiones por ahí, es como que cuesta un poquito más adaptarlo porque también requieren de otro tipo de leyes, y para las aprobaciones de leyes tenemos tiempos burocráticos que ya escapan de todo el mundo y por eso también se demora muchísimo. Pero sí, eso se va adecuando en la medida de lo posible y cuando no, por ejemplo, ley del teletrabajo, por ejemplo. Salió todo el tema de pandemia, cada uno trabajando desde sus casas, y bueno, y ahora está bien, todos trabajan desde sus casas, pero no hay un marco legal que contemple eso. ¿Quién se hace cargo del café que se toma el empleado en su casa, por ejemplo? Entonces, bueno, esas cuestiones de leyes después salen. Ahora hace una semana y media, 2, salió la ley del teletrabajo, y ahí tira un marco normativo en el cual decir, bueno, cómo reglamentar en el caso de que esas personas sigan trabajando bajo ese régimen. Bueno, no sé si quedó alguna duda más por hacer, si no, ya los dejamos liberados para que continúen con su día. Bueno, entonces vamos a cerrar la transmisión por hoy. Muchas gracias, la verdad, por mantenerse conectados, por escucharnos, y bueno, esperemos que nos podamos convocar otro día con algún otro tema o poder ampliar algún tema en particular de estos, que siempre son interesantes y siempre son lindos de escuchar por ahí. A nosotros que nos gusta un poquito la parte de números es interesante. Sí, además tampoco duden, aunque a ustedes les parezcan que es una pregunta tonta lo que van a hacer, pero no duden en contactarse con un profesional y hacerla, porque muchas veces es eso lo que aclara un poco todas las ideas y los hace entender. Nosotros siempre desde el estudio eso es lo que queremos, que la gente entienda dónde está encuadrado, por qué está encuadrado de esa forma, para bueno, justamente eso, saber y conocer más sobre el negocio. Así que bueno, chicos y chicas, esperemos que, porque no veo quiénes son los que están participando, entonces bueno, los saludamos a todos y una vez más les agradecemos.